Presentamos Entrevista. Siete de la mañana, 5 minutos. Saludamos a César Paz, ex agente del FBI, que está con nosotros. ¿Cómo le va, César? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Qué hacemos con la situación carcelaria y la inseguridad en el Ecuador? Usted es un agente del FBI. ¿Y qué es lo que se debería aplicar? Algunos consejos que se puedan dar o recomendaciones que se tiene que realizar. Muy bien, en primer lugar tenemos que reconocer que existe una falta de la cultura de seguridad en Ecuador. Lamentablemente ni la población ni el gobierno, ni gobiernos anteriores han gozado de este conocimiento, de este entrenamiento o cultura, capacitación, como le quieran llamar. Por lo tanto, es necesario de que el gobierno acuda a aquellos que tienen las posibilidades, el conocimiento. El gobierno necesita el apoyo no solamente de personas que están en Ecuador y que tengan conocimiento en cuanto al tema legal, pero en cuanto al tema de negociación y tema táctico, pienso que el gobierno tal vez puede pedir algo de colaboración a Estados Unidos, quien en el pasado ha ofrecido entrenamiento y capacitación para oficiales de la Policía Nacional. Esto lo han hecho en la Academia Nacional, que es anexa a la Academia del FBI en Quantico, Virginia. Agentes del FBI son los que entrenan o capacitan no solamente a oficiales ecuatorianos, pero de todo el mundo. De modo que un grupo de negociadores es algo necesario. Un negociador no significa que necesariamente va a dar su brazo a torcer o va a decir que el gobierno, a representar al gobierno de una manera débil, más bien lo opuesto, pero es necesario un diálogo, es lo primero. ¿Se debe privatizar el sistema carcelario en el Ecuador, César? El sistema carcelario necesita de una completa rehabilitación, no solamente en el aspecto en cuanto a guías, pero también en la unidad administrativa. Y pienso que esta herramienta de la privatización puede ser una herramienta temporal que se puede adoptar por un tiempo, ya que hay ciertas falencias en el sistema, no solamente en el sistema carcelario, pero también en el sistema judicial, y ambos van de la mano. Eso reflejaría que se puede aplicar esta ayuda desde el sector privado para esta reestructuración de la cual usted se refiere, César. Absolutamente, absolutamente. Habemos empresas aquí en Estados Unidos, hay personas que son capacitadas, que tienen experiencia, personas como yo, que somos ex agentes del FBI, como yo, ya retirado del FBI hace varios años, pero ejercemos de todos modos esta vocación, esta profesión que hemos ejercido por muchos años. En mi caso ya voy para 32 años, de modo que la experiencia está presente. Lo que se necesita es un enlace para que las personas indicadas, las personas que tienen la capacidad, la capacitación, el entrenamiento, la experiencia y más que nada el conocimiento de qué recursos se necesitan y qué recursos están presentes aquí en Estados Unidos para poder ayudar, para poder aplicarlos a esta situación que lamentablemente yo no le llamo ya crisis, porque una crisis es algo mucho más pequeño. Cuando hablamos de 116 personas que han fallecido, sean o no presos, eso ya es un número, es demasiado. Una vida es demasiado. Ahora, el hacinamiento en las cárceles dentro de nuestro país es tal que resulta hasta incontrolable por 7, 10, 15, 20 guías de los que puedan existir en cada centro carcelario y se torna hasta un poco difícil. Yo se lo he preguntado a algunas autoridades y les he dicho quién tiene las llaves y resulta que las llaves no las tienen los que deberían tener. Bien, los guías son aquellos que deben, en primer lugar, ser capacitados, ser entrenados. Cosa que no hay en el Ecuador, César. Lamentablemente, porque cuando todos nos preguntamos, bueno, ¿cómo ingresan las armas dentro de la prisión? Los explosivos. Y personas que no es una crítica destructiva, pero sí asombra cuando uno escucha que
un técnico, un policía táctico de la Policía Nacional o un miembro de las Fuerzas Armadas entra a decomisar o a retirar un explosivo solamente usando un chaleco antibalas. Perdóname, pero se nota la carencia de liderazgo y se nota la carencia de entrenamiento. Volviendo al tema de los guías necesitan la capacitación, pero también necesitan depuración, y la depuración debe venir a ambos niveles. Nivel de guías y también nivel administrativo. Para ser guía se necesita una formación, y esa formación requiere capacitación, y esa capacitación requiere conocimiento, y eso es lo que aquí no ha ocurrido en el Ecuador, porque creen que cualquiera puede ser un guía con un tolete. Exactamente, ¿no? Toma más que eso, y más que la capacitación, es la personalidad, el carácter de la persona, del empleado público, porque son empleados públicos, el empleado público que va a desempeñar esa función, que pone los intereses del Estado antes de sus propios intereses. En otras palabras, pone el interés de la seguridad, no solamente suya, de los presos, de la institución en general. Una persona que trabaja en esta capacidad necesita ser una persona completamente íntegra, y si eso no tenemos, si no hay integridad, entonces tenemos problemas serios. Ocurren problemas serios en Ecuador y en cualquier otra parte del mundo, pero son manejables. La influencia del narcotráfico y de las bandas narcodelictivas ¿es el eje principal de esta crisis carcelaria? Absolutamente, absolutamente, porque los carteles, organizaciones o grupos criminales que funcionan dentro de la prisión tienen conexión con carteles o grupos criminales que están fuera de la prisión. Y he hablado de esto, hablamos en otras entrevistas, en cuanto a lo que se debe iniciar. Ya debe haber existido una investigación. Bueno, en primer lugar, cuando la campaña política empieza, pienso yo que se debe haber identificado los problemas más serios en Ecuador, y este es uno de los problemas, y se debe haber organizado un plan preliminar para poder manejar este tipo de eventos horribles que han sucedido. Pero volviendo al punto, necesitamos no solamente el entrenamiento y la capacitación, pero necesita Ecuador un grupo de asesores lidiados por una persona que está capacitado o capacitada para poder emplear los recursos que existen en el exterior. Entonces, si no tenemos eso, si no hay eso en Ecuador, ¿por qué no se pide al exterior? ¿Por qué no se busca? He visto, hay experiencias de cárceles de otros países, ¿no? Absolutamente. Hablemos de Italia, la cárcel de Volate, que no le llaman cárcel, pero es un centro de rehabilitación. Acá son centros de rehabilitación, pero que no sirven para nada, pues. Bueno, lamentablemente. La cárcel de Volate es un buen ejemplo. Está cerca de Milán, Italia. Tengo conocimiento del sistema, de la cárcel en sí y de la función administrativa. Existen cárceles, por ejemplo, aquí en Florence, Colorado, ADX, San Quintín, Folsom en California. Hay diferentes cárceles, no solamente estatales, pero a nivel federal, de máxima seguridad, de mediana seguridad, de baja seguridad, de todo tipo de seguridad, que pueden copiar esos modelos e implementarlos en Ecuador. Pero ¿quién sabe de eso? ¿Quién en Ecuador sabe de eso? Si hay alguien, debe alzar la mano y debe decir algo. Ahora, el gobierno debe, en mi opinión, lo digo de la manera más respetuosa, debe poner atención, debe dar oído a quienes saben de este asunto. Claro, a los que realmente conocen, y pedir la ayuda internacional si el caso amerita, que creo que sí lo amerita. Y lo otro es que hay que entrar a ordenar los centros carcelarios, y me refiero al de la Penitenciaría del Litoral aquí en Guayaquil, porque los dueños de los pabellones son los líderes de estos grupos delictivos que están tras las rejas, ¿no? Y no realmente, o mejor dicho, gobiernan la Penitenciaría del Litoral en base a sus intereses, cada uno que es líder en cada bloque, en cada pabellón. Y esto es correcto, es exactamente correcto lo que acabas de decir. Ahora, estos grupos en la cárcel, los grupos fuera de la cárcel, tienen conexión directa con los carteles de
los carteles de la droga, no solamente en Colombia, pero también en México, quienes se disputan las rutas, las regiones, áreas, etcétera, etcétera, para el control no solamente de la transportación, pero de la negociación y también del lavado de activos en Ecuador. Están completamente y directamente relacionados, conectados. Exactamente, no se puede negar esa presencia. Ecuador tuvo un narcogobierno antes de este gobierno, en gobiernos pasados, lo ha tenido, porque cuando las FARC está directamente relacionada al gobierno, a personajes del gobierno, ¿qué más se puede, no solamente asumir, pero qué más se puede discernir o determinar? César, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. A las órdenes, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias, César Paz, exagente del FBI. Hacemos la pausa, 7 de la mañana con 16 minutos.